Bueno, ¿qué tal, amada iglesia? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarte, saber que estás conectado, que nos escuchas y que todos juntos podemos tener un rato, un momento privado para poder tener una reflexión en la palabra del Señor. Y bueno, ¿qué tal te está pareciendo esta serie? Es bonito, es interesante, te sientes más afirmado, sientes esa invitación del Señor para que puedas seguir avanzando y pertenecer a este grupo selecto, este círculo íntimo. Yo espero que sí, porque ese es el deseo del Señor. Obviamente ahora sabes perfectamente que no hay ningún obstáculo para poder lograrlo. Y bueno, vamos a ver lo que en esta tarde el Señor quiere que conozcamos, en donde el Señor quiere que podamos escuchar esto, y quiero llevarte al libro de Mateo, en su capítulo número 26. Y a partir del verso 36 vamos a tener esta lectura que es bastante interesante. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, recordemos que es Juan y Jacobo, o Santiago, ¿verdad? Y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Bueno, pues una lectura bastante interesante, porque obviamente así como Jesús llamó a estos tres discípulos para tomar un tiempo a solas, yo creo que alguna vez nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que tenemos una aflicción grande, que necesitamos un momento de desahogo, que quisiéramos encontrar la compañía de alguien para que juntos podamos sobrellevar alguna situación difícil que estemos pasando. Y obviamente pues no vas a llamar a cualquiera, tienes que llamar a alguien que sepas que cuentas con él, que sepas que es una persona de confianza, que es una persona discreta, que es una persona que te sabrá escuchar, que es tu íntimo amigo y que solamente a él le confesarías cosas que te están pasando. Pues bien, en este momento Jesús estaba sintiendo una presión fuertísima, estaba a punto de ser entregado y obviamente él sabía todo el proceso que iba a pasar. Llamó a sus tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y los llevó a orar. Quiso compartir con ellos estos momentos tan difíciles y les dice claramente: vengan, quédense despiertos conmigo, acompáñenme. Me gustaría que hoy ustedes pudieran estar conmigo y pudiéramos pasar este tiempo juntos. Las cosas eran difíciles, es cierto, y pues podemos encontrar a estos tres discípulos pues llenos de cansancio. Obviamente la jornada del día había sido bastante difícil y pues bueno, quedaron dormidos, ¿no? Quedaron exhaustos, y yo pienso que tan solo con haber puesto la cabeza en algún terreno, en alguna piedra, en el árbol
quedaron dormidos, ¿no? ¿Y te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado? A mí claro que sí me ha pasado. A veces nada más pongo mi cabecita en la almohada y me quedo profundamente dormido. Y bueno, ahora, ¿qué es realmente lo que el Señor quiere? Cuando Él regresa y los encuentra dormidos, les dice claramente el propósito, ¿sí? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. El Señor estaba viendo la fragilidad del ser humano, de sus discípulos. Y a pesar que ya había convivido con ellos con un tiempo bastante razonable, veía todavía en ellos esa falta de fortaleza, esa falta de madurez y obviamente esa entrega y esa atención. El Señor sabía perfectamente que estaban cansados. El Señor sabía perfectamente que la jornada del día había sido difícil. Pero ¿saben una cosa? Esto no es ningún impedimento para que tú te mantengas alerta. Alerta, es cierto, dice, manténganse alerta, manténganse despiertos. Recordemos que somos los guerreros del Señor. Y Él se llevó a estos 3 discípulos para que le cuidaran sus espaldas, para que estuvieran cerca de Él, para que lo animaran, para que lo fortalecieran, para que levantaran sus brazos y que lo acompañaran en oración. Y sin embargo se quedaron dormidos. Cuando tú quedas dormido, quedas totalmente vulnerable a todo. Y si no recuerdan lo que pasó hace 2 semanas, ¿no? Con el temblor, se agarró dormidos y pocos lo sentimos. Yo sinceramente no lo sentí. No lo sentí, ya cuando me lo platicaron sentía que era increíble, pero bueno, había sucedido. Y saben, eso es lo que quiere el Señor, que nos mantengamos alerta. Tú y yo no podemos darnos el lujo de quedar vulnerables ante los ataques del maligno, porque debemos entender que en cualquier situación de fragilidad, Él estará dispuesto para lanzar un ataque, porque claramente dice la Escritura que Él está como león rugiente buscando a quien devore. Y obviamente, si tú eres el débil de la manada, si tú eres el débil del grupo, si tú eres el que está más alejado, pues entonces vas a ser presa fácil de la tentación y de cualquier cuestión que Él te ponga. Entonces es interesante entender aquí que para que pertenezcas al grupo selecto del Señor, debes considerarte una persona alerta, que estés en tus 5 sentidos siempre. Obviamente no vas a quedarte despierto toda la noche, pero el Señor dice claramente que tienes que tener tus tiempos de oración. Ese tiempo de oración que a veces no le hacemos el caso adecuado, a veces menospreciamos el estar un ratito platicando con el Señor, ¿verdad? Y nos ponemos a ver otro tipo de cosas o a hacer otro tipo de situaciones. Es lo que nos dice el Señor: manténgase orando, manténgase perseverando en oración, en ayuno. Es importante entender que somos los que cuidamos al resto del rebaño, porque tú, mi hermano, eres parte fundamental de esto, y estamos orando por aquellos que recién llegan, que recién conocen al Señor, y debemos mantenernos alerta para cuidar a estas pequeñas ovejas de la manada. Siéntete bendecido, porque el Señor busca en ti a alguien que pueda preocuparse por los demás, y que como iglesia nos podamos cuidar unos entre otros. El estar en un estado de alerta nos lleva a entender que podemos estar listos para cualquier situación, que estamos apercibidos para cualquier cuestión que se llegue a presentar. Y cuando estamos dormidos, pues yo no quisiera pensar en lo que pasaría de nosotros si tenemos un espíritu débil, cansado, enfermo,
¿verdad? Y pues que obviamente estaríamos muy, muy, muy vulnerables a los ataques del maligno. Piensa que hoy más que nunca necesitamos estar fortalecidos. Los tiempos cada vez son más peligrosos. La venida del Señor se acerca y dice que cuando Él llegue va a encontrar a alguna parte de la iglesia cabeceando, dormida, resfriada, totalmente vulnerable, y obviamente pues no puede contar con esas personas. El Señor no puede contar con esas personas, pero tú sí, mi hermano. Tú estás dispuesto, estás destinado, estás capacitado, estás avanzando, estás llegando hasta este punto con la finalidad de que cuides a los demás. Tienes un rebaño pequeño, que es tu familia. Ámala, ora por ellos, desvélate por tus hijos, desvélate por tu esposa, desvélate por tus nietos, desvélate por aquellos que están bajo tu cobertura, y también no te olvides del resto de la familia del Señor, porque para eso estamos aquí, para velar y cuidar los unos por los otros. Cuidemos las espaldas de nuestros hermanos, librémoslos de esas tentaciones que a veces llegan, y mantente alerta, siempre alerta, no te duermas. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, eterno, maravilloso Señor, tú has diseñado cada parte de nuestro ser y dices perfectamente que para todo hay tiempo. En esta noche en la que ya estamos dispuestos para descansar, yo quiero pedirte que esta reflexión llegue al corazón de tus hijos y que este descanso lo podamos tomar en paz, pero también alertas, apercibidos, para que cualquier situación que se presente la podamos entender tal cual es. Hoy más que nunca nuestro papel como cuidadores de tu rebaño nos permite saber que nos has encargado a tus hijitos, esos hijitos que apenas llegan, que apenas te conocen, aquellos que se están adentrando en tu iglesia para conocerte, y nosotros tenemos la responsabilidad de estar orando por ellos, de interceder y de irles enseñando los primeros pasos hacia el conocimiento de tu verdad. Ahora pues, Señor, yo quiero pedirte un espíritu de valentía, un espíritu guerrero para cada uno de mis hermanos. Que dejemos a un lado todo aquello que nos aparta de ti. Y hoy más que nunca hay tantas cosas que nos pueden alejar. Ya muchos están pensando en el mundial, otros están pensando en entretenimientos, ¿sí? Increíble que en estos tiempos tan difíciles nuestra atención pueda ser desviada por cualquier situación. Personajes que de repente se presentan, y hoy hay tanto entretenimiento que a veces opaca la necesidad de estar siempre alerta y en nuestros 5 sentidos para conocer los tiempos y para saber cómo vamos caminando, cómo vamos avanzando. Por eso, Señor, hoy te pedimos por todos aquellos mis hermanos que tal vez se encuentren resfriados, que tal vez aún todavía no hayan su llamado, que todavía no tengan un camino dirigido o un propósito conocido. Hoy quiero, Señor, pedirte por todos mis hermanos que te están conociendo, que están nuevecitos en tu palabra y que obviamente necesitan acercarse más a ti. Pero para eso estamos nosotros, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos maduros, gracias por mis hermanos que están alerta, gracias por mis hermanos que tienen esa pasión, no tan solo de proclamar tu nombre, sino también de estar al cuidado de ellos. Hoy, Señor, como familia queremos decirte que estamos dispuestos a cuidar de cada uno de tus chiquitos, de esos bebés que han llegado, de esas personas tiernas y amadas por ti, pero que necesitan un cuidado especial. Padre eterno, permite que todos aquellos que ya estamos maduros, que ya estamos en el camino, Señor, acercándonos cada vez más a ti, tengamos la sensibilidad
necesaria para poder atender a estas necesidades. Señor bendito, gracias por permitirnos estar al frente de tu iglesia. Gracias porque me has hecho partícipe de cuidar a tus hijos, de cuidar este rebaño, que pequeño, pero es tu amado rebaño. Bendecimos a nuestra familia el día de hoy y deseamos que día a día siempre tengan la necesidad de conocerte y de acercarse más. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Así pues, amada iglesia, benditos del Señor, sean bendecidos. Hasta la próxima.